Sí, muy buenas noches. Permítanme un segundito para... Ok, buenas noches. Lo que sí deseo es inicialmente transponer al título del tema que vamos a tocar. Principalmente nosotros lo que estamos interesados en dar a conocer qué son las estadísticas financieras, cuáles son su alcance y qué contienen para poder dar la mejor información a aquellos que requieren de data para poder realizar las mejores políticas. En cuanto a las tasas de interés, mencionaremos qué ocurrió durante el impacto de la pandemia. Ahí estaremos expresando algunos conceptos de cómo fueron abordados por parte de los bancos y cómo incidieron entonces en cada uno de los hogares. Como podrán ver, nosotros queremos comenzar con hacer una definición de qué son las estadísticas financieras. Para poder entender qué son estadísticas financieras, tenemos que estar claros en el concepto de que nosotros aquí en Panamá no tenemos una banca central. Permiso, profesor. ¿Puede pasar a pantalla completa? Estoy tratando. Ok, perfecto. No me sale tan fácil. Pero para no alargarlo más, por eso dimos inicio. Permítanme un segundito. Gaje del oficio, hace un momento lo pudimos hacer, todo lo comprobamos y ahorita estamos confrontando problemas. Así que continuaremos lastimosamente en base F5. a... ¿Perdón? F5, profesor. No me está resultando. No me está resultando. No, lastimosamente no me está resultando. Me disculpo nuevamente con todos los presentes. Como decíamos, el modelo monetario de Panamá está circunscrito a que no tenemos una banca central que permita realizar las ofertas monetarias dependiendo de los vaivenes de los tipos de inflación que se puedan dar. En tal sentido, se ha considerado al Banco Nacional de Panamá de manera supletoria como una entidad que permite hacer las conciliaciones y realiza las funciones de administrador de toda de la oferta monetaria que se da dentro del país. Puse a colación de que en la ley 84 de 1904 se confirma al dólar como unidad de moneda en curso legal en la República de Panamá. En la actualidad todavía nosotros mantenemos el uso del dólar y con esto pasamos a que de ahí nace la importancia de tener estadísticas financieras que puedan permitir darle el mejor uso a los recursos que cuenta el país. Las funciones de estadísticas fiscales y financieras, que es la oficina en la cual se destaca toda la información de las estadísticas financieras del país, valga la redundancia, podemos indicar lo siguiente. Es la sección que está encargada de compilar, clasificar y agrupar la información utilizando criterios uniformes para el caso de las estadísticas fiscales,
las operaciones que realiza el sector público, que son las estadísticas, los ingresos, los gastos, la deuda y el presupuesto. Y en el caso del sector financiero, es toda la actividad económica que genere un valor, llámese banca, compañía de seguros, empresas financieras, cooperativas, etcétera. ¿Qué nosotros podemos inferir entonces con lo que es una estadística financiera? Primero, paso a definir qué es una estadística. Es una disciplina científica que ocupa la obtención de un orden y análisis de un conjunto de datos con el fin de obtener explicaciones y predicciones de fenómenos observados. Con esto podemos inferir que la estadística financiera es el conjunto de datos financieros que permiten obtener explicaciones y predicciones sobre este sector económico. Ahora bien, ¿cuáles son los principales, las principales actividades que se investigan dentro del sector financiero? A esto podemos tener que, a nivel global, tenemos que el sector bancario, que es el de mayor impacto dentro de la información y dentro del Producto Interno Bruto. Están las sociedades de ahorro y préstamo para la vivienda, están las cooperativas, donde se hace más énfasis en las cooperativas de ahorro y crédito y los servicios múltiples. Y el resto del conjunto cumplen con el total de las distintas cooperativas que hay dentro de la República. Compañías de seguros, el Banco de Desarrollo Agropecuario, el Ministerio de Comercio e Industria es un ente regulador que tiene bajo su tutela las empresas financieras, las casas de empeño, la casa de remesa y las arrendadoras o leasing. La Superintendencia del Mercado de Valores también es un ente regulador que tiene bajo su tutela los asesores de inversión, la sociedad de inversión, la casa de valores independientes, los bancos de licencia de casa de valores, la administradora de inversión, los fondos de pensiones de inversiones privados. Los fondos de pensiones públicos lo maneja el CIACAP. Y por último tenemos el Banco Hipotecario Nacional. Para más o menos poder demostrar cuál es el impacto de estas actividades, nosotros presentamos, pues, según publicación del año 2020, los activos totales por este tipo de actividad económica dentro del sector financiero, donde ahí claramente vemos que la actividad de bancos se lleva casi el 90% del aporte de todo el sector financiero, seguido de empresas de valores con su distribución, las aseguradoras con un 2%, las empresas financieras y cooperativas con un 3%, etcétera. ¿Qué sucedió o cómo impactó en la economía nacional el efecto pandemia? Ese efecto pandemia hizo que los bancos tuviesen que tomar medidas adicionales temporales para evitar el colapso de todas las viviendas y todos los hogares panameños, tratando así que ellos crearon el Acuerdo 2-2020, donde adopta medidas temporales para poder no impedir que las personas que habían sido cesadas o que habían tenido una disminución en sus ingresos producto de tiempos parciales, perdiesen sus hogares, perdiesen sus bienes que habían adquirido con mucho esfuerzo. En ese sentido, la Superintendencia de Bancos, a partir de junio del 2020, hace condiciones que flexibilizan a los clientes que se ven afectados por la pandemia, iniciando con más de 1 millón de clientes hasta la culminación del año 2021, con todavía 400.000 clientes que están afectados por la cesación de labores o por la suspensión laboral. Esto podemos traerlo así a grandes modos, que
la afectación que se dio en el año 2020, aquí solamente estamos sacando un extracto porque si no, no pudiésemos ver la data completa, de enero a junio, que es cuando finaliza este acuerdo. Vemos que en enero existían 715.000 deudores y que sus créditos superaban los 23.000 millones de dólares, disminuyendo a junio a 484.000 deudores con créditos apoyados por 15.000 millones. Acá sí lo podemos ver un poquitito más desde junio, acá sí dice en el gráfico, como cuando inició el acuerdo era por 1.041.000 dólares, 41.000 afectados, perdón, y disminuye hasta junio del 2021 a 484.000 personas. El caso de los saldos de crédito modificados, en junio del 2020, estaba por el orden de los 27.000 millones de dólares, donde por diversos motivos, porque se hizo retorno a la esfera laboral, porque se dieron condiciones que pudiesen hacerle frente a sus compromisos, disminuyó en este periodo de tiempo a que todavía a la fecha de junio del 2021 esté por el orden de los 15.000 millones. Y podemos ver cómo exactamente la gráfica representa una disminución en el tiempo de esos saldos concedidos por efecto de la pandemia. ¿Cómo podemos hablar del efecto efectivamente dentro del sector que más genera la actividad y más aporta al sector financiero, que es el área bancaria? Acá nosotros podemos ver que el sistema bancario sufrió una importante caída de empleomanía, producto de la pandemia, que pasó de 25.293 trabajadores en enero de 2020 a 23.399 empleados a marzo del 2021. Esto trae consigo que cae un 7.5% en la actividad que salen del sistema. Para verlo gráficamente, vemos cómo inicialmente se tenía un número por encima de los 25.000 empleados y disminuye hasta 23.000 a la fecha. Esta evolución contrasta con los salarios que se dan dentro del sector, producto de que estamos hablando de que esta información es en Balboa, o sea que estamos hablando de 40.000 millones de dólares. Para enero del 2020 teníamos que estaba por el orden de 38.000 millones de dólares, y en la actualidad está por el orden de los 30.000 millones, o sea, se ha mantenido lineal, a diferencia del número de empleados que participan dentro del sector. Esto lo que trae a la reflexión es que esta actividad, a pesar de que ha tenido una disminución importante, ha podido tratar de mantener al personal, y para que no haya fuga de esa empleomanía, ha mantenido entonces los valores en los precios pagados. Se pudiese decir también, y este es tema de estadísticas monetarias y financieras a nivel internacional, el país ya cuenta con información que vierte al Fondo Monetario que permite que ya compare y armonice los datos con los países de la región en cuanto a las otras sociedades financieras. Porque las sociedades de depósito, donde están incluidos los bancos, los reporta directamente la Superintendencia de Bancos de Panamá. Ellos tienen un equipo bastante importante de colaboradores que logran hacer la información de presentación de cifras a nivel mensual. En el caso de la información de las otras sociedades financieras que presentan los datos, eso lo elabora la Contraloría General, y la información es coyuntural, se hace trimestralmente. Nosotros estamos ahora mismo para el 15 de noviembre
Dios mediante presentar la información al segundo semestre, al segundo trimestre del año 2021 de las cifras donde hemos logrado crecer en la cobertura de los datos, porque inicialmente comenzó solamente presentando cifras de las empresas financieras, de las empresas de seguros y los fondos de pensiones. Pero con un acuerdo conjunto con la Superintendencia de Bancos, ya que según el manual de estadísticas monetarias define a la banca internacional como otra sociedad financiera porque no recibe depósitos internos. Se incorpora a la información y eso robustece los datos que presentamos al fondo. Con esto solamente me queda decirles que las estadísticas se usan de la misma manera que un borracho utiliza un poste de luz.